El otro día subí un video de cómo hice una focaccia, pero no expliqué cómo. Y me escribieron en los comentarios que les enseña a hacer una focaccia. La verdad es un proceso bastante fácil, solamente que necesita de tiempo, porque necesita de mucho fermentado. O no de mucho fermentado, pero sí necesita fermentarse la masa. Vamos a ocupar harina tradicional, no requiere ni de 6, 0, 3, 0, harina. Con polvo de hornear, sin polvo, harina, nada más que harina. En este caso específico vamos a ocupar medio kilo de harina y por cada 100 gramos de harina vamos a ocupar 2 gramos de levadura fresca. Recomiendo la levadura fresca porque lo he intentado hacer con levadura seca y no resulta igual. Por lo tanto, para el medio kilo de harina vamos a utilizar unos 10 gramos de levadura fresca. Vamos a utilizar una cuchara sopera de azúcar. Y necesitamos harta agua, por lo tanto va a ser alrededor del 80% más o menos de agua, por lo tanto tienen que ser unos 400 gramos o 400 cc de agua. Vamos a utilizar por cada 100 gramos de harina 2 gramos de sal, por lo tanto tienen que ser unos 10 gramos de sal. Por último vamos a ocupar mucho aceite de oliva, así que de comienzo vamos a utilizar 2 cucharadas como para hacer la mezcla, posteriormente también lo vamos a ocupar para poder maniobrar con la masa. Los demás ingredientes van a depender de lo que tú le quieras colocar encima, puede ser aceituna, puede ser cebolla, tomate cherry, etc. Orégano también para colocarla arriba, quizá una hoja de albahaca también podría ser. Así que partamos con los ingredientes. Tienen que ser medidos, tienen que ser pesados, con una balanza para que pueda resultar bien. Perfecto. Tenemos los 500 gramos de harina. Levadura fresca. Aquí tengo mi levadura fresca. No es todo esto. Ahí tenemos los 10. Lo vamos a echar en nuestra cazuela. Perfecto. Estamos listos con la levadura. Ahora vamos a agregar la cucharada de azúcar. Una cucharada de azúcar. ¿Qué más? 400 gramos de agua o 400 cc de agua. Lo mismo. Nuestro recipiente de plástico que lo coloco aquí en mi balanza. Le considero su peso, lo dejo en 0. Los 400 cc de agua. Aquí lo eché y tengo, 404 gramos de agua. Lo que vamos a hacer es echar de este vaso, vamos a echar unos 250 ml o hasta por ahí más o menos. Pero no todo. ¿Ya? Vamos a agarrar la cuchara, vamos a revolver un poquito esto para que se mezcle el azúcar y la levadura que le habíamos echado. Y le vamos a echar casi todo el vaso. Un poquito más. Listo. Ahí me quedó un poco en la parte. Y mezclamos con cuchara, si meten las manos, puede ser con las manos, pero la verdad que esto requiere poco amasado. Solamente mezclo con la cuchara y tiene que quedar una masa grumosa. Echar todo lo que se pueda. Muy bien. Aquí llega un punto en que el agua no fue suficiente, así que le vamos a agregar todo el agua. Todo. Bien, perfecto. Entonces ya tenemos mezclado esto, no está pasado de agua y esta es la textura que debe tener. Fíjense. Se dan cuenta que no está pasado de agua, sino que tiene que quedar así grumoso. No tiene que estar amasado tampoco, ni tiene que estar uniforme la masa. Déjenlo así. Sí, está súper bien. Entonces, como ya está mezclado la harina, el agua, la levadura y el azúcar y la cucharada de azúcar, vamos a agregar ahora la masa. Vamos a agregar ahora la sal. Mucha gente dice que no se tiene que mezclar directo la sal con la levadura, porque si no la levadura muere. Yo lo he hecho de las dos maneras y de las dos maneras ha resultado igual. Como que le agrego la sal al final, como que trato de separarlo un poco de la fermentación, pero la verdad que no veo diferencia. Así que lo que vamos a hacer ahora va a ser medir los 10 ml de sal. Vamos a encender aquí la balanza y vamos a medir 10 ml de sal. Mira, esta sal, 10 gramos de sal. Estamos, partimos por aquí. Perfecto, y lo otro que nos falta es las 2 cucharadas de aceite, así que se las vamos a agregar al tiro también. Tenemos aceite de oliva aquí, 2 cucharadas. Vamos a agarrar la cucharita que tenemos. 1, 2. Bien abundante, tiene que ser bien abundante el aceite de oliva. Mezclamos solamente con cuchara, ni siquiera meter las manos, para que se integre la sal y se integre el aceite. Vamos sacando los bordes que va quedando. Ya tenemos todos los ingredientes mezclados. Tenemos todo listo. Solamente voy dando vueltas así. Voy dando vueltas de esta manera. Como que lo tomo de un borde y empiezo hacia adentro. Y ahí tiro la cazuela, la olla, para integrar bien las cosas. Nada más que eso.
Bien, como se dan cuenta, está súper grumoso esto y no necesita más. Solamente descansar a temperatura ambiente, ojalá en un ambiente no controlado, pero sí que no tenga frío. ¿Ya? Si está en una zona calurosa, déjenlo, no sé, en la mesa de su comedor, en una mesa de la cocina, en alguna parte. Si está en una zona fría, déjenlo cerquita de una estufa, qué sé yo. Pero que tenga una temperatura alrededor de unos 20, entre 20 y 25 grados. ¿Ya? Temperatura ambiente más o menos de ese tipo. Se dan cuenta que está grumoso, pero así tiene que ser. El primer tiempo de descanso lo vamos a dejar 30 minutos. Después de los 30 minutos de fermentación, de los primeros 30 minutos, vemos que ha aumentado su tamaño, está muy bien, así que vamos a dar los pliegues que necesita en este proceso. Vemos que también la masa está súper integrada, está súper suave, se ve suave, aunque está pegajosa todavía, así que vamos súper bien en este proceso. Vemos que siguen haciendo pliegues y lo vamos a dejar ahí y reposar por 1 hora más. Fíjense cómo está después ya de 1 hora, vemos que ahí ya tiene unas burbujitas, ¿cierto? Que son muy buenos, tienen burbujitas también por ese lado, así que está espectacular, está muy bien. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a tomar un poco de aceite de oliva, lo vamos a colocar en las manos y le vamos a dar unas vueltas, así mira. Antes lo que vamos a hacer es embetunar esta fuente en donde voy a dejar la masa que voy a meter al horno. Embetunarlo con aceite, lo vamos a repartir por toda esta fuente para que la masa no se adhiera y sea más fácil despegarlo. Una vez que esté horneado, lo echamos por todo el borde. ¿Y por qué elijo esta? Porque a mí la focaccia no me gusta que quede tan inflada como la vez que les mostré en el video anterior. En el otro video usé otro molde, pero se infló mucho. Y a mí me gusta que no quede tan inflado, que quede lo suficientemente inflado, pero no tanto para poder comer como sándwich. Si lo hago mucho me va a quedar como muy inflado y me va a quedar como el tamaño de un pan de molde. A algunas personas les gusta así, pero yo prefiero cortarlo después en cuadrados, la focaccia, y hacer sándwich. Entonces aquí me va a subir quizá unos 2-3 centímetros y eso va a estar perfecto para los sándwiches que quiero hacer. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a seguir embetunando esta fuente y vamos a depositar aquí la masa para poder darle unas vueltas y lo vamos a dejar reposar aquí por 1 hora más. Entonces vemos aquí que está nuestra masa bien fermentadita, vemos que tiene un trabajo pero muy bueno, un trabajo de auto amasado, porque esto se amasa solo básicamente, tiene un proceso, no me acuerdo cómo se llama, autólisis, algo así, y se va saliendo todo y la verdad es que no queda casi nada pegado en el borde de la cazuela, de la olla. Salió casi todo. Y como les dije anteriormente, vamos a usar aceite de oliva en las manos para poder mover esto y lo tomamos de un borde y lo levantamos así, luego de otro y ahí. Hay que tener cuidado con la masa para que no se vaya rompiendo, no estirarla demasiado para que los enlaces que tiene adentro no se vayan rompiendo y las burbujas de la fermentación tampoco no se pierdan. Entonces lo vamos estirando de esta manera, lo vamos doblando y aquí lo vamos a dejar descansar 1 hora más, como les digo. Aquí esto está perfecto, está muy bueno. Le vamos a echar un poquito más de aceite de oliva acá arriba para dejarlo reposar, como les digo, por 1 hora más. A esparcir, ahí fíjense, esos son pero perfectos después. Cuando se corta, y esto queda súper crujiente, cuando se corta queda muy bien, muy bonito con estas burbujitas que se van creando. Así que lo vamos a dejar descansar aquí por 1 hora más. Le vamos a colocar de este papel alusa para que la superficie de la masa no se coloque como con una costra, solamente para que no se reseque. Ahí va a ir creciendo, ahí está perfecto. Finalmente lo dejé unas 2 horas, salí a hacer un trámite y volví y estaba así, espectacular, muy fermentado, ocupando toda la bandeja. Fíjense cómo está esto, infladito con esas burbujas espectaculares. Así que finalmente ocupé la mitad de lo que se ve en esa bandeja. Entonces, como les digo, ocupé la mitad. Aquí ya me estaba preparando, untando mis manos con un aceite de oliva y poder manipular y bajarle el volumen, bajar la cantidad de masa para la focaccia. Entonces ahí, mientras la movía, se inflaba esa parte de adentro que tiene todo el aire de la fermentación y empezaba a sacarlo de la bandeja como
se ve, no se pega nada, pero sí disminuye el volumen porque todo lo que está inflado adentro se empieza a reducir, empieza a salir todo ese gas, lamentablemente, pero había que hacerlo porque si no iba a salir una focaccia demasiado grande. Entonces me quedé con esta mitad, la voy a plegar nuevamente para dejarla reposar por 1 hora más, y de hecho la voy a dejar reposar un poquito más para que aumente de tamaño y finalmente la podamos hornear. Ya ha pasado 1 hora y media, así que vamos a sacar unas ramitas de romero que tengo en el patio y la masa ya está impecable. Ya aumentó su tamaño. Vamos a usar un poco de aceite de oliva también para que no se pegue los dedos en la masa. Estiramos la masa en la bandeja y vemos que también las burbujas de aire se van distribuyendo en la medida que uno va apretando. Agregamos todas estas ramitas de romero, por supuesto lavaditas, y también la distribuimos por toda la superficie de la focaccia. Agregamos un poquito más y le colocamos aceitunas, que son aceitunas que pueden encontrar en el supermercado, estas que vienen en conserva, las distribuyes también encima. Agregamos también una capita de sal y ya estaríamos listos para agregar el orégano, que también parte importante de una focaccia. Se lo agregamos por toda la focaccia y ya estaríamos listos para llevarlo al horno. En el horno tiene que estar 15 minutos, 20 minutos solamente por abajo y unos 15 minutos también por arriba, y fíjense cómo queda todo doradito, muy bonito, muy crujiente. Fíjense cómo suena, espectacular. Y ahora queda solamente sacarla de la bandeja. Me ayudé con esta espátula de goma para soltar los bordes y luego con una espátula de madera para ya soltar la parte del medio. La soltamos y estamos listos.